Decimos, por ejemplo, que Cristo es divino. Él es igual al Padre en todos sus atributos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Logos eterno sentado en el círculo de la perfección de Dios, con la misma autoridad y la misma adoración por los siglos de los siglos, para siempre. Y los hombres tienen que enfrentarse al hecho inconmensurable de que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y los hombres se acercan a Cristo pidiéndole cuentas, y Cristo dice: tú eres barro. En nuestra religión no nos gusta ser barro. Y yo soy Dios bendito, porque tenemos la idea de que Cristo es ese pequeño muñequillo que ponemos en el pastorela, ese pequeño muñequillo. Pero cuando Juan habla del Cristo resucitado, dice que sus pies eran como el bronce bruñido, que su boca, dice, salió una espada aguda, su voz era como el tumulto de las muchas aguas, que su rostro era como el sol en toda su potencia. Y cuando lo escuché, dijo, caí como muerto. Ese Cristo, por supuesto, que no es muy conocido en la cultura occidental. Ese Cristo que causa temor, ese Cristo que se topa Pedro con él y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Ese Cristo que te lleva a la santidad no es muy conocido en la cultura occidental. En la cultura occidental conocemos a un Cristo que bendice, que ama y que prospera, pero que no es santo, que no tiene el atributo de la ira, que no es justo, que no es equitativo. Y cuando hablamos de la divinidad de Cristo nos causa mucho conflicto, porque la resurrección de Cristo muestra que Él fue verdaderamente Dios. Y tú tienes dos opciones: o crees que Cristo fue Dios, o Cristo fue el más grande mentiroso que se ha parado sobre la tierra. Porque ningún hombre, ningún maestro, ningún filósofo en la historia de la humanidad jamás se atrevió a decir que se levantaría de los muertos. Todos sabían que en el hecho de la muerte acababa todo lo que ellos habían propugnado. Pero este Galileo que caminó en Nazaret dijo: yo me voy a levantar. Y puso entonces la cúspide de su doctrina a través de la resurrección. Tú no puedes decir: yo creo que fue un gran maestro. Cristo no da esa opción. O crees que es Dios, o crees que es un loco. Pero yo quiero que escuches: en Medina están los huesos de Mahoma, en los Himalayas están los huesos de Buda. Pero tú vas a Jerusalén, en Jerusalén no están los huesos de Cristo, porque Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día, venciendo con poder y mostrando la resurrección. Pero esto es lo más importante: este tipo de vida espiritual no consiste en adorar las piedras o adorar la resurrección misma, sino a Cristo, que es el objeto de la adoración. Hace unos días vi un video donde unos jóvenes estaban frente a la tumba de Jesús adorando, y decían sentir mucho la presencia de Dios porque estaban en la tumba. Alguien debería decirle a esos jóvenes que la Jerusalén que existe hoy no es la Jerusalén de los tiempos bíblicos, porque la Jerusalén de los tiempos bíblicos quedó sepultada bajo 70 metros bajo tierra por todas las guerras que sufrió. Y los lugares santos que hay en Jerusalén fueron descubiertos por Santa Elena, la madre de Constantino, para hacer que los cristianos llegaran a esos lugares. No son los lugares originales. Pero cuando eres místico, supersticioso, eres capaz de adorar incluso la tumba antes que el Cristo que resucitó de entre los muertos. Y decimos que Pedro lo adoró, decimos que Pablo lo adoró, decimos que los discípulos lo adoraron, decimos que los ángeles lo adoraron, decimos que los 24 ancianos lo adoran. Juan y Pedro dicen que Él era el Logos, el principio de la creación, Dios caminando en carne humana, el creador del universo, de lo finito y de lo infinito, sentado frente a una higuera, y la higuera no tiene fruto. Y a las palabras de este hombre la higuera se seca de tajo. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida, dice la Biblia, y la vida era la luz de los hombres. Él llama a las Pleiades por su nombre, a las estrellas, al Orión, al sol, y obedecen. Pero Dios dice al hombre: ven, y el hombre dice no. Cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de Santa Claus, ni de un revolucionario, ni de un maestro. Estamos hablando del Dios que habita en la bendita Trinidad, el creador que le da y sustenta la vida. Más de 2000 veces haces esto en el día. Y no te has puesto a pensar que el corazón humano, los pulmones, nunca se detienen y funcionan sin que tengas idea siquiera de que existen. Pues la Biblia dice que el soplo de tus narices le pertenece, y que hay tiempo debajo del cielo para nacer y tiempo para morir. Yo compré un carro neón que tuve que cambiarle la bomba de la gasolina 2 veces porque dejó de funcionar. Pero tu corazón va a latir por cerca de 80 años a menos que Dios lo pare. Y por 80 años no va a dejar de latir, porque el Dios que te ha creado es un Dios sorprendente y poderoso. No es el Dios Santo Claus que venden en algunas congregaciones. Es un Dios todopoderoso que mantiene el suspiro en tu aliento, en tu nariz. Cuando decimos de este Cristo este es el Cristo que tú sirves. Cuando hablamos de Cristo decimos que Él es supremo en su eternidad, el hecho inconmensurable de que Jesucristo nunca tuvo un inicio. Yo sé que para el ser humano hablar de eternidad causa conflicto. No puedes llegar al punto B sin pasar por el punto A. No puedes hablar de eternidad sin decir pasado, presente y futuro. Pero Dios
en Cristo nunca tuvo un inicio. Él siempre ha existido. Él existió entre la nada y de la nada trajo a la existencia este universo tan aterrador, tan oscuro, tan inconmensurable, que no sabemos nada de él, que nos aterra. Él lo trajo a la existencia con su solo soplo, y dice que Cristo está por encima de él con su eternidad. El hecho inconmensurable de que este lugar donde te congregas, este cuerpo en el que habitas, será destruido y reducido a cero, a cenizas, pero de Cristo no puedes decir lo mismo, porque Él está sentado en el círculo perfecto de la eternidad de Dios. Y Pablo dice: esfuérzate por conocerlo. Esfuérzate por indagar a través del Espíritu de Dios. ¿Dónde está Cristo? Cristo está revelado en todas y cada una de las páginas de la Biblia. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. En todo el Nuevo Testamento lo encuentras diseminado. Él es el arca de Noé, Él es la quijada de Sansón, Él es la rueca de Salomón. Él está en todas y cada una de las partes que la Biblia menciona. Y cuando el creyente empieza a indagar, el Espíritu empieza a alumbrar. Él es eterno en su sustancia, eterno en su esencia. Esta supremacía debería causarnos temor, un temor aterrador, en el sentido que le causó a Isaías: ay de mí, que soy hombre mortal y he visto al Dios de la gloria. Y es que cuando llamas a Cristo Señor, estás sometiéndote a la voluntad de alguien que está por encima de ti. Entonces no tienes tus propios pensamientos, no tienes tu propia voluntad. Estás viviendo para aquel que te ha comprado y eres esclavo de este que llamas Señor. Todo esto, jóvenes, va a pasar como sombras frágiles que se acaban en el tiempo. Más de 70 años llega a vivir el joven, más de 80 años llega a vivir el anciano, pero llega a vivir 80 años cansado, con su vista nublada, con artritis, con los huesos acongojados. Pero cuando hablamos de Cristo, la Biblia dice que Él permanece en su eternidad, y esta eternidad debería tener alguna relevancia para nosotros. ¿Qué relevancia tiene para tu vida práctica saber que Cristo es eterno? ¿En qué cambia el sentido de tu caminar y el sentido de percibir la vida el hecho de que Cristo sea eterno? Yo te voy a decir algo: en mí cambia muchísimas cosas, porque si Cristo es eterno, la ropa que uso no tiene valor. No importa los tacones que me compre, el celular que traiga, el carro que conduzco, la casa donde vive, la playera o la camisa que traigo puesta, la bolsa que traigo, el maquillaje que uso, porque son cosas que se pierden en la superficialidad de la vida. Y si Cristo es eterno, me ofrece una vida eterna que no sacrificaré por causa de estas pequeñeces. Entonces sí hay una relevancia al conocer a Cristo. Si sabes que Cristo es eterno, entiendes entonces que poco importa la riqueza y poco importa la pobreza, porque 70 años no pueden ser comparados al gozo de la eternidad.